El funcionalismo. Ahora bien, ¿qué es el funcionalismo? Dentro del campo social, el funcionalismo se entiende por el estudio de las funciones dentro del sistema social, concebido como una totalidad integrada que desempeñan los individuos. Sus representantes más destacados son Malinowski en el campo de la antropología social y Merton y Parson en el terreno de la sociología. Las raíces del funcionalismo se ubican en el contexto de las teorías darwinistas. El sistema funcionalista, el derecho penal y los organismos de procuración y administración de justicia, así como el aparato de seguridad pública, son funciones que responden a las exigencias de la estructura social. Los estudiosos de la materia punitiva se ocupan de la problemática de la función de las instituciones de procuración y administración de justicia para enfrentar el fenómeno de la criminalidad. En el campo del derecho penal surge la sistemática del funcionalismo, que es una de sus principales corrientes, que se ocupan de la función que la política criminal debe tener en el campo del derecho político. El problema de la pena como función primordial en el derecho penal. Klaus Roxin propone que la teoría general del delito debe ordenarse considerando los preceptos legales y los conceptos abstractos, es decir, disposiciones y garantías. Esto es muy diferente a lo dicho por Lis, quien proponía la separación entre la dogmática jurídico-penal y la política criminal. Teoría sobre el fin de la pena, la cual se clasifica en teoría absoluta y relativa, y esta a su vez en prevención general y especial. La teoría absoluta o de retribución tiene dos grandes pensadores, Hegel y Kant, quienes decían que el delito es la negación del derecho y la pena es la expiación de esta negación. Sin embargo, la finalidad cambia al restablecimiento del derecho lesionado, considerando una justa retribución por la falta cometida. Teorías relativas, de prevención general. Pretende que la amenaza que contiene la ley penal de castigar a quien la violente intimide y limite el accionar del agresor. Por otra parte, la de prevención especial pretende que la persona que ha cometido un delito no vuelva a repetir la conducta dañosa en un futuro. Función de la pena. Klaus Roxin propone que la política criminal debe plantearse como una estrategia social, en donde la resocialización respete su dignidad humana y los derechos fundamentales. Fin de la pena. Señala Roxin que el fin de la pena debe restaurar la paz jurídica, en cuanto da al pueblo la confianza que su seguridad está salvaguardada. La pena a partir de la segunda mitad del siglo XX. En los delitos no graves se optaban por sanciones que no implican la prisión. Para los delitos graves, el delincuente debía ser enviado a establecimientos social terapéuticos. Al ser enviados a establecimientos social terapéuticos, recibían ayuda psiquiátrica, psicológica, pedagógica y laboral, y de esta manera podían reinsertarse a la comunidad. Para la sistemática funcionalista, el derecho penal encuentra su justificación en la protección de los bienes jurídicos fundamentales para la convivencia en común y que aseguren condiciones que satisfagan una vida ordenada y pacífica. De esta manera, las combinaciones penales se justifican siempre por la necesidad de protección preventivo general y subsidiaria de bienes jurídicos y prestaciones que sean esenciales a la comunidad. Relaciones de la política criminal y la teoría del delito en el sistema funcionalista. Para explicar las relaciones que tiene la política criminal en el ámbito de la teoría del delito en la sistemática funcionalista, Roxin nos dice: la veo en diferentes aspectos de valoración. En el tipo de hecho se valora bajo el punto de vista de la necesidad penal abstracta. En el plano de la antijuricidad se resuelve de acuerdo a la inclusión de todas las circunstancias de la situación dada.
En el tercer nivel de la construcción del delito, finalmente se trata la necesidad concreta de pena de autor. En este esquema, las categorías mismas del sistema dogmático quedan inexplicablemente fuera del ámbito determinado por la policía criminal. Examinar con detalle la función de la pena en relación al tipo, la antijuricidad y culpabilidad es una tarea que excede los límites de este trabajo. Teoría de la imputación objetiva. Para que un resultado sea imputable a un sujeto, debería comprobar primero la existencia de un nexo causal efectivo entre la acción y el resultado. La teoría de la imputación objetiva toma en cuenta que un resultado causado por una acción humana solamente se puede imputar objetivamente a una persona cuando ésta haya creado un riesgo desaprobado que a su vez produzca un resultado típico. Decidir que una conducta es típica culposa o típica dolosa exige si objetivamente se le puede imputar al sujeto tal conducta típica, y eso se decide si existe o no la imputación objetiva, sea título culposo o doloso. En la imputación objetiva operan tres criterios generales. La primera, que la conducta del sujeto haya creado e incrementado un riesgo prohibido no comprendido dentro del riesgo permitido. El resultado debe producirse precisamente por el comportamiento del sujeto y no deberse a un riesgo diverso ajeno a su conducta. Que el resultado esté comprendido dentro del fin de protección de la norma. Es decir, solo le es imputable objetivamente un resultado a un sujeto si ese resultado está considerado dentro del ámbito del bien jurídico tutelado por la norma. La culpa en la sistemática funcionalista. Según Roxing, considera que la fundamentación de la culpa, que moderadamente se acepta como lesión del deber de cuidado y en los conceptos de previsibilidad y evitabilidad, lo que a su juicio no es del todo correcto, delito es un clásico de los llamados tipos abiertos. Por otra parte, se argumenta que el concepto lesión del deber de cuidado se refiere a un criterio de carácter general, pero aplicado a casos concretos puede llevar a equívocos, ya que el autor de un delito culposo se le debe reprochar del haber incurrido en un peligro no permitido por la norma, no como a veces se considera el haber omitido de un deber de cuidado. El sujeto crea un peligro no cubierto por la norma de prudencia. De esta manera, se afirma que dentro de este ejemplo se prohíbe el trato de cuidado. No existe un deber de obrar cuidadoso, sino una prohibición de actuar negligentemente. Directrices. Los funcionalistas sostienen que en la conducta culposa el criterio que debe imperar es la producción de un peligro o no. A. El legislador prohíbe conductas que representen peligro abstracto, sobre todo en materia de tráfico. En el ámbito deportivo, en el campo de actividades técnicas, el que contraviene normas que regulan puede suponerse en abstracto una conducta culposa. La determinación del peligro de acuerdo a la figura del modelo diferenciado. D. La asunción de culpabilidad por incumplimiento del deber de informarse. E. La significación social de la conducta riesgosa que se aplica en aquellos casos en que las directrices anteriormente indicadas sin resolver el caso concreto. De acuerdo a la posición funcionalista, las directrices expuestas tienen su fundamento en la imputación objetiva. Es decir, si la conducta del sujeto no incrementa el riesgo o no sobrepasa el fin de protección de la norma, el comportamiento del sujeto no debe ser considerado a título culposo. Crítica a la teoría de la impugnación objetiva. La impugnación objetiva se puede definir como la creación de un riesgo jurídicamente relevante, como el de su realización en el resultado. Causado por una acción humana, solamente se puede imputar objetivamente a una persona cuando ésta haya creado un riesgo desaprobado, que a su vez pueda producir un resultado típico. Para Roxing, la sistemática finalista no resolvió adecuadamente la problemática del nexo causal, por considerar que arranca de un subjetivismo, es decir, de la finalidad que persigue la acción típica, cuando el problema causal debe examinarse a partir del tipo objetivo. La impugnación objetiva opera con
la conducta del sujeto haya creado o incrementado un riesgo prohibido no comprendido dentro del riesgo permitido. A conduce un vehículo y B cruza en su camino y resultado de este muere. Como A es consciente de lo que tipifica la norma de tránsito, no se le es imputable del acto. El resultado debe producirse por el comportamiento del sujeto y no deberse a un riesgo diverso ajeno a su conducta. A lesiona a B y al dirigirse al hospital en la ambulancia, esta es embestida por otro vehículo y muere. Objetivamente, el riesgo de haber embestido a la ambulancia ya no es imputable para A, solo por la lesión. Que el resultado esté comprendido dentro del fin de protección de la norma o del alcance tipo penal, es decir, solo le es imputable objetivamente un resultado a un sujeto si este resultado está considerado dentro del ámbito del bien jurídico tutelado por la norma. A conduce una motocicleta y lleva de pasajero a B. Dicho acto está prohibido por la ley y desafortunadamente estos dos sujetos sufren un impacto con el vehículo de C, donde B muere. El causante de la muerte es C y es quien carga con la consecuencia, es decir, que A puede impugnar objetivamente. La culpabilidad en la sistemática funcionalista. El sistema funcionalista reconoce la herencia inmediata que ha recibido de la teoría finalista de la acción y admite que la acción típica o es dolosa o bien culposa. También rechaza, al igual que el finalismo, la división de elementos en objetivos y subjetivos, que eran sustento del sistema causalista, porque en el sistema funcionalista se acepta que la acción u omisión, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad se apoyan en aspectos objetivos y subjetivos. Para los funcionalistas, la función que desempeña la pena en toda la sistemática es esencial, y en el caso de la culpabilidad, se ha considerado que radica la medida de la pena. Por lo tanto, el estudio de la culpabilidad es obvio que sea tema central del sistema funcionalista. Voces autorizadas criticaron que la culpabilidad se apoya en la existencia del libre albedrío o de libertad de elección, por ser indemostrable que el individuo, al actuar u omitir, tuviese supuesta libertad. Pero los funcionalistas consideran que este fundamento es una ficción imposible de verificar, por lo que plantean que la culpabilidad debe fundarse en la necesidad de imponer una pena cuando se esté siempre en situación de demostrar que es necesario, para alcanzar una soportable convivencia social. Funciones de la culpabilidad. La primera, una que justifica la aplicación de la pena en sentido retribucionista, es decir, la imposición de un mal adecuado a la causación del daño producido, pero esta función debe ser rechazada debido a que no cumple con el propósito que debe tener la pena, que es la resocialización del individuo. La segunda función consiste en que sirve como límite de la pena y por ende limita al poder punitivo del Estado, es decir, que al individuo no se le podrá imponer pena más allá del límite de su culpabilidad, y esta función sí debe conservarse, ya que es una garantía para el propio delincuente. Medición de la pena. Se refiere a la problemática que se presenta en el caso concreto de aplicación de la ley penal. Es decir, la pena, como ya se ha dicho, es la medida de la culpabilidad y no debe sobrepasar a esta. La posición de Jacobs en la sistemática funcionalista. Para el penalista, la pena no tiene como función reparar bienes jurídicos, sino confirmar la identidad normativa de la sociedad. De esta manera, el derecho penal reacciona frente a un hecho delictivo en cuanto quebranta la norma, no en cuanto se presenta la lesión de un bien jurídico. La tendencia funcionalista del Código Penal de Coahuila. El Código Penal del Estado de Coahuila, que inició su vigencia el 1 de septiembre de 1999, declara en la exposición de motivos que una de sus principales innovaciones es la estructura del delito con una tendencia tanto finalista como funcionalista.
La exposición de motivos resalta la orientación fundamentalista apoyada en el territorio doctrinal de Roxin-Claus. En la exposición de estos motivos se fundamenta la pena con las teorías retribucionista, prevención especial y prevención general. Se plantea que el derecho penal se enfrenta al individuo de tres maneras: amenazando con la pena, imponiendo penas y ejecutando las mismas. El Código Penal de Coahuila tiene una alta influencia funcionalista, de manera que ésta ha permitido fijar los ojos en la interdependencia que debe existir entre dogmática penal y política criminal, sin dejar de lado la criminología. De la delimitación de la política criminal con la dogmática jurídica penal y la criminología, resulta la imagen total de la justicia criminal, que descansa sobre tres pilares como son la criminología, el derecho penal y la política criminal.